Le quiero dar grabar, pero me dice que tengo que solicitar permiso de Ya te lo grabación, que en di, este ya caso eres estás tú. grabando. ¿Ya estoy grabando? Sí, Ah, ok. Ah, bueno, entonces sí. yo la grabo. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien, hola, Ok, buenas noches. Ahora sí que disculpen tanta tardancia, al fin nos pudimos conectar todas por aquí. Si alguien tiene algún problema con micrófono o video, me pueden decir por los comentarios del chat y voy a tratar de desbloquearlos desde aquí. ¿Sale? Vamos a introducirnos un poquito a lo que es la pedagogía Waldorf. Cualquier pregunta que deseen hacer la pueden hacer en cualquier momento, ya sea por el chat o simplemente comenzando a hablar o levantando la mano, se cambia la cámara a quien agarre la palabra. ¿Sí? La pedagogía Waldorf nace de el pensamiento antroposófico de Rudolf Steiner. La antroposofía es una ciencia filosófica, una ciencia viva que estudia al hombre en todas sus características y muy a detalle lo que son, perdón, las etapas de desarrollo del ser humano y lo que es indicado trabajar con el individuo a cada edad. Principalmente la pedagogía Waldorf trabaja por septenios. Tenemos un primer septenio de los 0 a los 7 años, en el que el individuo está en un proceso de formación de la corporalidad, de la formación de su presencia sobre la tierra, por la que comenzamos a realizar con ese individuo un trabajo de descubrimiento y conocimiento de su cuerpo y los alcances de su movimiento. En el segundo septenio es cuando la pedagogía Waldorf se empieza a acercar al trabajo académico, a diferencia de otros métodos o pedagogía, comenzamos a acercarnos al mundo de la lectoescritura, por ejemplo, hasta los 7 años, y a cualquier tipo de asignatura formal a partir de esos mismos 7 años, que es cuando el individuo, desde su corporalidad formada, puede acceder a sus facultades de pensamiento y a comprender lo que pueden ser cualquier tipo de asignatura abstracta. El tercer y último septenio de desarrollo, que es de los 14 a los 21 años, es cuando reafirmamos todas esas cualidades, nos enfocamos en terminar de construir el ser humano para concluir lo que son nuestros primeros 3 septenios de desarrollo. No escucho. Ah, ya lo logré. Ok, Citlali, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo en particular, algún tema en particular eh, que, que quiera hundar un poquito más a fondo? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces voy a seguir platicándoles un poquito de lo que son los fundamentos de la pedagogía. No existe otra cosa en la pedagogía Waldorf que no sea la autoeducación. El ser humano viene a comprender, acercarse a cualquier trabajo de conocimiento desde la comprensión. La función del educador en la pedagogía Waldorf no es enseñar en ningún momento o en ningún grado académico, ya sea que trabajemos en una escuela o trabajemos la pedagogía Waldorf en la casa, nos acercamos a un trabajo de comprensión. El docente, el educador facilita los medios para que el niño, el ser humano, pueda acercarse a la comprensión de sea lo que sea que queramos tratar, pero no trabajamos ni con libros, ni con cuadernos, ni desde
una explicación gráfica, sino que siempre, siempre buscamos la comprensión a través de la vivencia. Mi función como educador, como docente o como padre educador es guiar. Los maestros Waldorf realmente se denominan guías porque están acompañando al niño en ese proceso de desarrollo y aprendizaje desde atrás. Vamos, cuando pensamos en un maestro, estamos pensando en alguien que se para ante nosotros y nos da una explicación completa del tema que vayamos a tratar desde su punto de vista y nos invita a trabajarlo a su modo, vamos, a su tiempo. El educador Waldorf siempre está detrás del niño, guiándolo, dejando que el niño encuentre su canal de comprensión, dejando que encuentre su modo de entender las cosas para hacerlas suyas y poderlas explotar de una manera siempre completa desde su sentir. Aquí tengo unos comentarios. No sé si lo vas a tratar más adelante, pero me gustaría saber qué papel e importancia tiene el material específico de esa metodología. Ok, sí, lo vamos a tratar un poquito más adelante. Ahorita nos enfocamos un poquito más sobre lo que es el educador. La influencia que tiene el adulto o el educador sobre el niño es a través del ejemplo. Los niños se acercan al aprendizaje no solamente académico, sino de hábitos, aprendizaje de comportamientos, a través del ejemplo que reciben por parte del adulto. Entonces, mi manera de ser, mi actitud, mi gesto, mi manera de relacionarme con el entorno, con los demás, con el mismo niño, es el que va a marcar el tipo de ejemplo que yo estoy transmitiendo. Mis herramientas sí son materiales que la pedagogía recomienda, pero no me baso en transmitir ese conocimiento por escrito o por una lectura de un libro, sino que siempre trato de transmitirlo en primera persona, desde mi voz, desde mi modo y a través del ejemplo, ¿sí? Todo lo que la pedagogía Waldorf trata de comunicar o de trabajar con el niño se transmite a través de un proceso de imitación. La imitación pedagógicamente es, no es tanto que el niño se convierta en un pequeño clon de nosotros, que nos vaya a imitar en todo lo que estamos haciendo o tenga nuestras movencias o nuestras palabras, sino que a través de la observación de lo que nosotros hacemos, llegue a sacar sus propias conclusiones y se vuelva independiente en ese proceso de aprendizaje y comprensión del entorno. Es fundamental el papel de la autoeducación del educador Waldorf. Siempre, el educador Waldorf siempre mantiene vivas sus lecturas, sus retroalimentaciones, nuevos estudios, nuevas investigaciones. ¿Por qué? Porque debe continuar su proceso de educación de forma constante para que también el niño reciba ese ejemplo y se abra a ese proceso de descubrimiento de que por sí solo puede investigar, de que por sí solo puede comprender. La libertad del docente adentro de la pedagogía Waldorf es muy amplia. Se deja realmente una serie de indicaciones pedagógicas o terapéuticas sobre lo que es propio para cada edad, sobre lo que el niño necesita comprender a cada edad, pero el educador es bastante libre en encontrar
su modo de transmitir al niño todas esas cuestiones. Hay educadores musicales que disfrutan trabajar a través de su voz o a través del acompañamiento musical. Hay educadores que disfrutan más trabajar a través de la narrativa, contando historias o cuentos relacionados con lo que pretendemos enseñar. Hay educadores que quizás ejemplifiquen más, sean más visuales. La pedagogía está abierta a todas esas diferentes maneras de comunicarnos como educadores, siempre y cuando sigamos la pauta de las recomendaciones terapéuticas que la misma pedagogía nos transmite. Como educador, ¿se les pide estar en algún proceso terapéutico de autoconocimiento? Sí, el educador enseña o transmite desde la conciencia plena, principalmente, de lo que está tratando. ¿Por qué? Porque transmite de forma directa, entonces yo no puedo transmitir algo que no domino, ¿sí? Entonces, principalmente hay un acercamiento a lo que es el conocimiento del tema a tratar. Y segundo, sí hay un proceso terapéutico, hay un proceso de autodescubrimiento o de autoconocimiento por el que pasa el educador. Debemos disponernos a escucharnos, a hacer un trabajo de estudio, tanto de nosotros mismos como del niño que pretendemos educar, desde distintos puntos de vista, empezando por las inteligencias, cuáles son nuestras inteligencias, cuáles son las inteligencias del niño, quizás yo sea visual, el niño sea auditivo, por lo que debo de buscar ese canal de comunicación entre mí, entre yo, vamos, y el niño, ¿sí? Desde algún distinto temperamento que nos rige como personas, que es la base un poco de nuestra esencia, aceptarlo, comprenderlo, trabajarlo, abrirnos a empatizar con el temperamento del niño, abrir ese canal de comunicación para que fluya la enseñanza de manera asertiva, ¿sí? Hay un proceso terapéutico, hay un proceso de autoconocimiento y hay un proceso de formación por el que pasamos como educadores para encontrar cuál es ese modo tan especial de trabajar que caracteriza la pedagogía Waldorf, ¿sí? Tenemos distintas maneras de transmitir nuestra enseñanza. Cada educador puede explayarse desde sus características. Sin embargo, tenemos unas bases muy sólidas, entre las cuales está, por ejemplo, el amor y el afecto por ese ser humano en desarrollo. Debo realmente interesarme en su salud para poder transmitirle la enseñanza en la pedagogía Waldorf. Por salud no me refiero solamente a salud física, sino me refiero a salud psicológica, a salud mental y sí, claro, también al conocimiento de todo lo que está ligado a los aspectos de salud física como el movimiento, la motricidad, según la etapa de desarrollo exacta en la que se va encontrando. Aquí tenemos otra pregunta, dice, tiene 2 años, no sé cuál es su manera de aprender, el canal que comentas. Bueno, hay que hacer un estudio del niño, como la pedagogía lo determina, en el que nos acercamos desde nuestra percepción a comprender cuáles pueden ser esos canales
que venimos abriendo con nuestros niños para podernos comunicar de manera asertiva. Principalmente es descubrir nuestro temperamento, su temperamento, las inteligencias, entre muchos aspectos más que se vienen tratando a lo largo de ese estudio. Como educador tengo que mantener un cuidado muy especial de cómo me dirijo al niño, esa forma de interactuar con él, transmite, digamos, mi amor, mi afecto, mi calma, mi empatía, todas las bondades necesarias para podernos comunicar con los niños y generar esa disposición de ambos lados a trabajar en conjunto. Cualquier experiencia de acercamiento a aprendizaje, ya sea académico, ya sea vivencia, ya sea juego, sea feliz. La pedagogía dice que para que el niño llegue a la comprensión de algo, para que se disponga, se abra a entenderlo, a aceptar trabajarlo, debe ser una experiencia feliz. Lo que se trabaja desde el forcejeo o desde la discusión o desde la falta de comprensión, tiene una carencia pedagógica muy profunda, por lo que no deja ninguna enseñanza en el niño. Y si nos ponemos a pensar un poquito, tampoco la va a dejar en nosotros, no va a ser algo significativo. Y la pedagogía busca que lo que nos dispongamos a trabajar con el niño siempre sea algo significativo. Cuidamos del entorno, cuidamos de la manera en la que presentamos cualquier material, cualquier juguete, cuidamos de la manera en la que organizamos nuestro entorno, siempre todo debe de estar a la altura del niño, siempre todo debe de estar de fácil alcance, ordenado, completo. ¿Qué sucede si yo presento un material incompleto? Pues de alguna manera no se va a lograr el objetivo al trabajarlo. Entonces, siempre debe tener todas las piezas, siempre debe de estar cuidado, lindo a la vista, apto para la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Pedagógicamente se manejan ambientes relativamente austeros siempre, y por austero me refiero a que en el espacio solamente está lo que el niño va a ocupar en un momento específico. No voy a almacenar en el espacio herramientas de trabajo que quizás pueda llegar a usar en 6 meses o en 1 año. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna intención pedagógica hacerlo. El niño necesita tener en el espacio lo que va a ocupar en ese específico momento. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿utilizan el estudio de las inteligencias múltiples o la pedagogía tiene sus propios estudios? La pedagogía se basa en los estudios antroposóficos que Rudolf Steiner hizo. Por supuesto, tiene distintas influencias. Las principales son las goetheanas, sin embargo, hay otras también. El estudio del niño es algo propio y específico de la pedagogía Waldorf. Y el estudio de las inteligencias es parte de ese estudio del niño que se hace antes de comenzar a trabajar con ellos. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Ok, perfecto. Todo lo que está en el ambiente debe servir para ese momento inmediato en el que vamos a trabajar, debe de alimentar los sentidos del niño. Estamos hablando de un proceso de autoeducación
en la que el niño nos va a marcar la pauta de qué es lo que está preparado para recibir, qué es lo que está listo para trabajar. Entonces, siempre debo de proponer en mi espacio una experiencia vivencial, artística, creativa, sensorial, rica, sin utilizar un sinfín de materiales, sin utilizar materiales muy rebuscados. Los principales materiales que se usan en la pedagogía son naturales. En las etapas tempranas, me refiero a lo que es el primer septenio, utilizamos material muy natural, en ocasiones ni siquiera pintado o trabajado, vamos, este puede ser la piedra en su esencia, la madera en su esencia, las hojas en su esencia, lo que tengamos en nuestra zona, en nuestro sitio. A través del material que nosotros proponemos al niño en su espacio, estamos generando un conocimiento de su sitio. Entonces, sí podemos acceder a comprar algún tipo de material, pero más material natural que viene directamente de nuestro entorno, agreguemos a nuestro ambiente, más rica será la experiencia para el niño. En distintas etapas vamos introduciendo poco a poco distintos materiales. La pedagogía Waldorf es muy específica en cuanto a etapa de desarrollo y temas a tratar, así como etapa de desarrollo y materiales a usar. Las actividades significativas en lo que es el primer septenio, las actividades significativas del adulto se vuelven un ejemplo directo para el niño. El niño se abre a la comprensión y al aprendizaje a través de ella. Entonces, cualquier material, cualquier elemento decorativo de cocina que tenga en la casa, igualmente se puede volver un material para trabajar. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos ir generando poco a poco un espacio Waldorf? Depurando, simplificando, eliminando cualquier material, por ejemplo, repetido. Si tenemos 10 materiales que sirven para lo mismo, realmente con que tenemos 1 o 2 es suficiente. Deshaciéndonos de todo lo que es plástico, lo que es artificial, tratando de incluir en nuestro ambiente cada vez más material natural. Principalmente eso es lo que caracteriza al ambiente Waldorf. Hay unos estudios de neuroarquitectura que indican cómo prepararlo en sí, a qué altura deben de estar los objetos, qué colores tengo que utilizar, qué tipo de material es propio de cada edad, qué sucede si tengo niños de distintas edades. Entonces, es abrirnos un poco a ese conocimiento de la neuroarquitectura que viene muy ligada a lo que Steiner dijo en sus estudios a principios del siglo pasado. Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo se trabaja con niños de 2 septenios distintos? ¿Cómo manejar la inquietud a la lectura en un menor de 4 años? Ok. ¿Cómo podemos trabajar con niños de 2 septenios distintos complementando? Si yo trato de trabajar en casa por separado con cada uno de mis hijos, voy a tener un resultado mucho más bajo de que si trato de trabajar en convivencia. ¿Qué sucede? Cada niño llevará lo que debe de llevar por su etapa de desarrollo o por su edad, pero hay una alimentación y retroalimentación constante que hace posible que el más pequeño busque crecer, busque llegar a lo que es
la etapa de desarrollo de su hermano o hermana mayor, y el más grande tenga la oportunidad de revivir y reafirmar todas esas vivencias que ya ha tenido, pero en algún momento puede ser importante volver a alimentar. ¿Cómo manejar la inquietud a la lectura en un menor de 4 años? Del punto de vista de la pedagogía, comenzamos a enseñar o comenzamos a trabajar en sí la lectoescritura como asignatura hasta los 7 años. Alrededor de los 7 años hay unas pruebas de desarrollo que se van haciendo para ver si realmente el niño o la niña está listo para la lectoescritura. Son pruebas corporales, pruebas físicas, y hay señales que nos pueden avisar que el niño ya está cerca o está preparado para una etapa de trabajo abstracto que requiere el uso de cuando se cierra la dentición anímica, que es cuando el niño termina de botar las muelas definitivas del fondo. Eso, en conjunto a un estudio o una observación de su motricidad, nos pueden decir si el niño está listo para comenzar a trabajar la asignatura de la lectoescritura de manera formal. Sin embargo, nos venimos preparando a lo largo del primer septenio para ese proceso. No es un proceso que inicia a los 7 años, o alrededor de los 7 años. Es un proceso que se formaliza a los 7 años. Trabajamos un acercamiento a la lectoescritura a través de trabajos de corporalidad, de fortalecimiento de habilidades corporales como lo son la lateralidad, la agilidad, la velocidad, el equilibrio, y asignaturas preparatorias específicas como puede ser el dibujo de forma, que es una asignatura completamente Waldorf, que busca fortalecer distintas habilidades en el niño de primer septenio. Es una preparación a la lectoescritura, es una preparación a la geometría, es un acercamiento al pensamiento lógico y es un trabajo de motricidad bastante completo. Voy a ver aquí otra pregunta. ¿Cómo podemos acceder a los temas y materiales que aplica la pedagogía? ¿Tengo que certificarme o hay algún temario? Hay distintas maneras de prepararnos como educadores Waldorf. Si quieres formalizarlo, vamos a través de una carrera completa o de un diplomado. El Centro Antroposófico está en Guadalajara, en Cuernavaca, y hay otro en San Miguel de Allende donde se dan cursos más cortos o más enfocados a las artes, depende de qué tipo de capacitación quieras tomar. Cabe mencionar que en Cuernavaca se preparan maestros para trabajar en las escuelas. Si tú deseas trabajar en casa, aunque tomes la formación de maestro Waldorf, tienes que llegar a adaptarlo porque es un poquito distinto cómo se llega a trabajar en casa. Hay distintos temarios, hay distintos libros, hay cursos para padres educadores que se pueden tomar para implementar la pedagogía Waldorf en casa. ¿Qué tanto es posible compaginar la pedagogía Waldorf con el uso de la tecnología? Bien, pedagógicamente Waldorf se niega al uso de la tecnología, por lo menos en el primer septenio. No es algo necesario para el niño. No tiene una intención pedagógica, por lo que no es necesario, ¿sí? Sin embargo, estamos en una época tecnológica, entonces va a llegar el momento en el que por supuesto, va a haber un acercamiento.
Yo en lo personal recomiendo que un acercamiento consistente hacia la tecnología, es decir, investigar por medio de Internet o, o trabajar por medio de la computadora, sea hasta finales del segundo septenio o principio del tercero, si lo podemos lograr. Podemos dejar en algún momento claro que los niños vean películas o algún tipo de programa, siempre tratando de cuidar mucho el contenido. La realidad es que un niño pequeño no necesita la tecnología. Por lo común, los que la necesitamos somos nosotros como padres para buscar un entretenimiento que ellos puedan tener cuando no podemos nosotros estar presentes o necesitamos desarrollar algún otro tipo de actividad. No entra en las necesidades del niño. En el segundo septenio, pues bueno, pueden comenzar a ver un acercamiento a la tecnología, pero ya utilizarla como herramienta o herramienta de estudio puede ser hasta el tercer septenio. Las actividades significativas, yéndonos a lo que no es significativo, la tecnología no es significativa para el niño pequeño, pero el juego sí. Jugar de distintas maneras, jugar libremente, jugar en movimiento, jugar de manera imaginativa, el juego dirigido con intención pedagógica, el juego terapéutico con la finalidad de superar alguna situación de la vida, son herramientas muy significativas para los niños. La pedagogía Waldorf defiende la postura de que el niño pequeño necesita tiempo para jugar, necesita tiempo para moverse y que el juego no es algo insignificante, sino que realmente es algo significativo y que influye sobre su desarrollo. Tenemos otra pregunta. Por ejemplo, ¿en qué se entretienen tus hijos cuando das un taller temprano a la hora en que aún están despiertos, para darme una idea? Yo no doy talleres cuando eso es tiempo mío de estar con ellas. En la mañana, que es cuando trabajamos su parte académica, llego a dar algún taller solamente cuando es verano y ellas están involucradas en otras actividades. De lo contrario, los doy en la noche, que es cuando ellas duermen, o en algún horario de la tarde, que es cuando están en alguna clase de deporte o de música. Pero no uso la tecnología como entretenerlas para distraerlas de lo que yo estoy haciendo. Lo podemos hacer. No es de que la pedagogía también se niegue por completo a eso, pero sí nos explica cómo puede llegar a afectar sobre el desarrollo puede llegar a afectar el desarrollo de los niños, algo que no es significativo para ellos, algo que no está aportando realmente ningún valor a sus necesidades de aprendizaje o de comprensión del ambiente en el que viven. Tenemos entonces el juego como primera herramienta de enseñanza. El niño juega en movimiento, el niño se desplaza por el ambiente, lo conoce, lo identifica, empieza a comprender los límites de su cuerpo, los límites de su corporalidad y el espacio que ocupa en el mundo, para después comenzar a centrarse en un trabajo académico formal a partir de los 7, 8 años.
Sin embargo, pedagógicamente los niños siguen teniendo necesidad de movimiento, por lo que la currícula Waldorf de los primeros 3 grados, que son 7, 8 y 9 años, sigue siendo una currícula muy dinámica y una currícula muy abierta al movimiento. Sigue siendo una prioridad. A partir de los 9 años comenzamos a descender en esa necesidad de movimiento. El individuo ya no requiere moverse tanto. El individuo que ha llenado esa necesidad de movimiento se dispone a trabajar de manera un poquito más estática, comenzando a permitirnos desarrollar asignaturas más completas y de forma más imaginativa comenzamos a abrir otros canales de entendimiento que ya no requieren de movimientos, sino empiezan a requerir de una actividad del pensamiento, de una actividad de la concentración, para llegar, el individuo ya necesita cada vez menos del movimiento y se logra enfocar completamente al trabajo académico no dinámico, vamos, o estático, ¿sí? Ok, esa pregunta ya está contestada. Hay una parte de la pedagogía que se enfoca a la protección de las fuerzas de la niñez, de tratar de proteger a los niños, sobre todo pequeños o de menos de 9 años, de cualquier estímulo o sobreestímulo que no aporte realmente algo significativo a su desarrollo. La pedagogía Waldorf avanza de manera lenta, avanza a paso firme, a paso seguro, desde la seguridad que yo pueda tener como educador de decir, yo sé que mi niño está listo para comprender ese tema, yo sé que mi niño ya puede acceder a eso o ya puede comprender eso. En el momento en el que yo actúo de esa manera, estoy protegiendo las fuerzas de la niñez de cualquier estímulo que no sea propio de la edad que mi niño tenga. ¿Cómo se les apoya a los niños con lecciones de TEA en la pedagogía Waldorf? La pedagogía Waldorf es para todos, es de todas las pedagogías o métodos educativos el más humanizado. Ha sido reconocida por la UNESCO por ser una pedagogía verdaderamente humanizada, verdaderamente al paso con el hombre, vamos, con su etapa, con su crecimiento, una pedagogía de acompañamiento, una pedagogía terapéutica. Todos pueden trabajar Waldorf. No hay una transformación en sí en el modo en el que trabajamos. Es una pedagogía lenta, es una pedagogía pausada. Buscamos trabajar y volver a trabajar los conceptos hasta lograr una interiorización, una comprensión profunda. La pedagogía es recomendable para niños con problemas, por ejemplo, como THAH, TDG, espectro autista, etcétera, o discapacidades. Es recomendable en el sentido de que sí pueden trabajar sin ningún inconveniente con pedagogía Waldorf. El educador en sí, si buscamos llevarlos a una escuela, en su formación Waldorf no ha recibido una capacitación específica sobre discapacidades o trastornos de déficit de atención o otros tipos de trastornos o autismo. Pero seguramente será
mucho más abierto y mucho más sensible a trabajar con cualquier tipo de niño. La pedagogía se dispone al entendimiento del ser humano, por lo que se abre al entendimiento de las condiciones del ser humano. Entonces, bueno, se bajó el señor y se vino caminando de la secundaria con ella. No te escucho. Y llegó con ese señor ahí. Nos sentamos como ese. Están hablando. Yo creo que no sé qué cara nos vio y dijo, no, señora, venga. Quería hablar con dos manos. Ok. No, porque tenía como venía caminando, aparte su chofer. Es que sigue apareciendo, se sigue escuchando el audio, Luna. Voy a apagar su audio. Listo, ya. Luna, cuando lo quieras volver a aprender, lo puedes hacer o me mandas un mensaje por el chat. Creo que el audio que se escucha no está relacionado con la plática o se sobrepuso o algo está pasando. La enseñanza Waldorf en sí es apta para cualquier tipo de ser humano, cualquier tipo de niño, cualquier tipo de temperamento, cualquier tipo de inteligencia, ¿sí? Lo que va cambiando en algún momento puede ser la manera de dirigirse del educador. Y otra vez, Ay, no puedo ser. también una vez Otra vez. Ok. Para seguir protegiendo lo que son las fuerzas de la niñez o ese tiempo que necesita el ser humano en desarrollo para prepararse para la vida, el educador Waldorf desarrolla un trabajo personalizado realmente con cada individuo. Si trabajamos en una escuela, por lo común podemos ver que son salones pequeños, de pocos niños, 8, 9, quizás haya más de un educador a la vez, acompañando ese pequeño grupo de niños. Y si trabajamos en casa, podemos llegar a personalizarlo de la manera más completa, ya sea tengamos un hijo, 2, 3 o 4 o más, podemos trabajar con cada uno de ellos desde el entendimiento de su forma de ser, de su modo, de sus canales y de sus inteligencias, disponiéndonos a hacer ese estudio del niño que la pedagogía nos requiere y ese estudio de nosotros mismos para poder llegar a la comprensión de también cuáles son nuestros canales, porque quizás yo tenga muy claros cuáles son los del niño, pero si no tengo claros los míos, de todo modo no voy a lograr una comunicación asertiva o una calidad de enseñanza como se requiere. Como ser humano, como educador, busco ser siempre aquí hay otra pregunta. Desde casa y sin ser expertos, Waldorf, ¿qué es lo más real que podemos llegar a ser en la práctica respecto a la pedagogía Waldorf? No comprendo al 100 la pregunta. La pedagogía Waldorf en sí requiere un conocimiento del ser humano y un conocimiento de los fundamentos pedagógicos, de la enseñanza, de qué trabajar a cada edad. Lo que podemos hacer si no tenemos esta preparación, quizás pueda ser
acercarnos a trabajar con elementos naturales, acercarnos a preparar un ambiente más orgánico, más respetuoso con el niño, pero para llegar a un trabajo de enseñanza académico, sí necesito de cierta formación. Por lo menos ir marcando al entendimiento un poquito de la pedagogía. Estos niños con diagnósticos van acorde al septenio que les corresponde o de acuerdo a sus capacidades. Ambas van de ¿Se cortó o solo yo no escucho? Hola, sucedió. Cristina. Sí, como Sí. que te cortó. Ah, pero sí, ya se está ahí cortó. otra vez. Sí. Sí. Algo sucedió. Van de acuerdo, sí, como que se cortó. Van de acuerdo sí al septenio y van de acuerdo también a sus capacidades. A lo largo del septenio, la pedagogía marca ciertos logros, por así decirlo, que el niño necesita desarrollar para poder pasar al siguiente septenio o a la siguiente etapa de desarrollo. Más está consciente de que cada niño lo va a lograr a su tiempo. No es tan específica la pedagogía como para decir, hago un ejemplo por hacerlo. Al año tiene que gatear, a los 2 tiene que caminar y a los 3 tiene que correr, si no, no hay un avance. No, no funciona así. La pedagogía dice a lo largo del primer septenio, conocemos y dominamos nuestras habilidades corporales, por lo que yo voy trabajando, voy fortaleciendo las habilidades corporales del niño en el orden de que me sea posible. No hay una regla específica que diga si todavía no trabaja ese aspecto de la motricidad o el equilibrio o la lateralidad, no está bien, sino que es gradual a lo largo del septenio. ¿Qué tan importante es hacer en grupo las actividades? ¿Pierde algo si se hace solo con un niño? No, no pierde absolutamente nada. El trabajo adentro del grupo, de hecho, debería de ser individual. Hay una alimentación, una retroalimentación, pero si pensamos que vamos a trabajar desde el autoconocimiento, desde la autoeducación, el trabajo que se hace con el niño siempre es individual. ¿Sí? Hay maneras de conocer mis canales si ser experta en la pedagogía. Si te acercas al estudio de la antroposofía, sí, claro, puedes descubrir tus canales. A través del estudio de los temperamentos puedes descubrir cuáles son los que te caracterizan y poco a poco ir formando un estudio lo más completo posible de ti o de tu ser, ¿sí? Y lo mismo, por supuesto, se hace de la mano con los niños. Principalmente debo de tener un conocimiento pleno de mí misma para poder acceder a tener un conocimiento de mi niño o de mi niña, ¿sí? Hemos hablado de que la pedagogía Waldorf busca siempre un aprendizaje feliz, esa experiencia que hace que el aprendizaje sea inolvidable. En el momento en el que yo me río, me divierto, disfruto lo que estoy haciendo, estoy generando un registro pleno que es mucho más probable que a distancia de años recordaré que cuando el aprendizaje es tedioso o aburrido de alguna manera o simplemente
no llego a la comprensión plena o no llego a poderlo asimilar. Entonces, la pedagogía busca conocer tanto a ese niño que tenemos enfrente como para lograr transmitirle las enseñanzas de esa manera tan especial y tan feliz que el niño necesita. La gratitud, la reverencia hacia nuestro entorno, la sensación de maravilla, el asombro, mantener viva la voluntad, mantener viva la curiosidad, son herramientas fundamentales para la pedagogía. El humor, la felicidad, la armonía, la empatía lo son para poder mantener vivo ese canal entre el educador y el niño. La pedagogía Waldorf es una pedagogía académica. Sí preparamos a los niños en su etapa escolar, podemos decir. Estudian historia, geografía, lectura, escritura, aritmética, matemática, etc. Pero principalmente lo que busca es el desarrollo integral del ser humano en todos sus aspectos. El desarrollo interno, el autoconocimiento, la autoeducación, la salud de su autoestima, son partes importantes de la pedagogía. ¿Podrías repetirlo para buscar más del tema? ¿Te refieres a lo que comentaba del estudio de la antroposofía? En mi grupo de Escuela en mi Casa o en mi blog hay una sección de biblioteca a la que puedes acceder a muchos libros digitales, entre los cuales hay varios de antroposofía, de estudio del hombre, de inicios en la pedagogía, vamos, ¿sí? Y empezando por ese proceso de autoeducación de uno mismo, podemos ampliar un poco nuestro abanico. De hecho, manejamos un círculo de lectura mensual en el que cada mes nos disponemos a leer, no tanto leer en grupo, sino que cada uno lee desde el lugar en donde está, para después reunirnos y comentar la lectura y alimentarla y retroalimentarla entre todos los que hemos terminado de leer el libro. Dentro del sistema escolarizado, ¿cómo se trabaja esa parte emocional con los padres para que lo que les enseñan en la escuela tenga un seguimiento en casa? Eso ya depende de cada escuela. Por lo común, las escuelas Waldorf buscan mantener un ciclo de charlas, por lo menos mensual, con los padres de familia, para armonizar con ellos, conocerlos, presentarles el ambiente, presentarles los temas que se trabajan en la escuela, y escuchar y alimentarse recíprocamente. La pedagogía Waldorf es un estilo de vida, no solamente es ir a la escuela y estudiar en Waldorf y luego en mi casa vivo en un entorno tradicional o distinto. Lo ideal o lo completo es que el Waldorf se transforme por completo en un estilo de vida. Los ritmos, los colores, la manera de decorar nuestro ambiente, la manera de convivir con los espacios, de dirigirnos a los niños, de que los niños se dirijan a nosotros. Todo eso es parte de una filosofía de vida, no solamente de una pedagogía. ¿Me repites tu página, por favor? Sí, claro, se llama Escuela en mi Casa. El blog es escuelaenmicasa.blogspot.com y ahí está la biblioteca y ahí puedes acceder a todos los libros que desees sobre la pedagogía. El trabajo igualmente con los padres en las escuelas Waldorf
puede llegar a ser una invitación, pero por lo común siempre es un proceso de autoeducación. El educador que está en la escuela nos puede invitar, nos puede decir, acercarnos a algún tema, pero el camino es profundo y el camino es individual. Yo me tengo que abrir a la pedagogía desde mi entendimiento de ella, y cada educador tiene un entendimiento especial y distinto. Principalmente tenemos entonces como bases o como características de la pedagogía Waldorf ese amor hacia el ser humano, esa protección de sus fuerzas vitales o de sus fuerzas de la niñez. Tenemos la preparación de un ambiente especial, un ambiente específico, con materiales naturales, con colores apropiados en la pedagogía. Tenemos una disposición a abrir nuestros canales hacia nosotros mismos, hacia ese ser humano que pretendemos educar. Tenemos una aceptación de las necesidades del niño de jugar, de investigar, de conocer el entorno, de desarrollar experiencias artísticas constantes, nuevas, pruebas, errores, descubrimientos, y mantenernos siempre activos, en movimientos, activos desde el punto de vista físico, o sea, somos educadores que se mueven, somos educadores que trabajan junto con los niños todo lo que pretendemos lograr que comprendan. No sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias por la biblioteca. La biblioteca es abierta a toda persona que desee entrar y leer. Los libros están en digital, pero si desean imprimirlos me pueden decir y con gusto se los hago llegar para que los puedan imprimir. Es importante valorar qué tanto estamos dispuestos a entrar en ese proceso de autoconocimiento, qué tanto estamos dispuestos a desarrollar ese conocimiento del ser humano, a aceptar esa empatía necesaria para poder trabajar con los niños, para poder trabajar con nosotros mismos, y desde ese enfoque alimentarnos para poderlo hacer. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en específico? ¿No? Principalmente eso es el acercamiento a la pedagogía. Es una plática introductoria. Pudiéramos tratar algún tema más específico a futuro, como Ani proponía, según los intereses de cada uno de ustedes. Gracias a ti, Alba. Lamento mucho las problemáticas con la conexión a Facebook y las tardas horas de la noche en la que nos estamos conectando. Podemos retomar el tema cuando gusten. Tal vez una por septenio para profundizar cada uno.
Sí, claro, realmente esa es una introducción muy, muy general eh, para poder ahondar más sobre la pedagogía. Necesitamos tratar, reducir mucho el tema e irnos a subtemas, por así llamarlos, más específicos. A mí me agradaría luego, muchas gracias, el tema de cómo contar cuentos y de la importancia de las letras y su significado en esta pedagogía. Sí, en la pedagogía, el cuento de hada, el cuento de la naturaleza, el cuento de los animales, el cuento inventado por el educador, el cuento construido por el niño, son pilares terapéuticos y son pilares pedagógicos. Hay distintas maneras de contarlos, hay distintas maneras de acercarnos a lo que son los cuentos, desde la narración del adulto, desde la narración del niño, desde la temática, varía mucho según si nos encontramos en un primer septenio, en un segundo septenio, en un tercer septenio podemos seguir contando cuentos, pero cambia dramáticamente la manera, cambia dramáticamente el tema de los cuentos. Bueno, hay un libro, si te interesa el tema muy, muy específico, que es El alfabeto, escrito por Rudolf Steiner. Ahí menciona todo lo relacionado con el mundo de las letras. Eventualmente podemos tener un acercamiento más profundo a ese tema. Es un tema bastante amplio. A ver. ¿Tienes talleres sobre los cuentos? Talleres sobre los cuentos individuales no. En algún momento hemos tenido talleres de grupo. No tengo ahorita planeado ninguno, pero podemos organizar uno, por supuesto. Primer septenio sería muy interesante. Sí, podemos igualmente tratar el tema dividido por septenio en algunos talleres de grupo. Versos y canciones para primer septenio. En la biblioteca hay un libro de versos y canciones. Viene por edades, lo pueden imprimir y viene con las notas musicales, viene el texto, algunos son cantados, algunos no. Está en la biblioteca el libro de las letras, está en la biblioteca el libro del alfabeto, que es el libro escrito por Steiner. Como primer acercamiento está bien. En el momento en el que nos dirigimos o nos preparamos para la enseñanza de las letras, no usamos ningún libro. Transmitimos directamente al niño ese conocimiento desde nuestra seguridad. Sí. ¿Nos puedes dar acceso a los libros para impresión? Sí, claro. Me pueden mandar un mensaje y se los mando por WhatsApp, o me pueden solicitar a través de la liga de Google, del Google Drive, me pueden solicitar el permiso para imprimirlo. Igualmente, yo lo recibo a mi correo y la autorizo. Las festividades o celebraciones, sí, la pedagogía se caracteriza por tener ritmos muy marcados, muy claros para los niños de todas las etapas. Hay festividades o celebraciones que caracterizan el año o el calendario Waldorf. En la biblioteca viene la lista de las celebraciones anuales. Igualmente el tema es muy amplio. Sería acercarnos o ya sea alguna festividad en particular que desees conocer,
o irlas desglosando con calma, quizás en otro taller. Las festividades pedagógicamente, ¿para qué sirven? Sirven para que el niño se prepare, y el adulto también, porque las festividades son para todas las edades, se prepare anímicamente para asimilar algún proceso, para alguna época específica del año, para generar algún tipo de conciencia. Nos basamos por lo común en festividades de santos, aunque la pedagogía no nos obliga a tomarlos como santos, sino que nos podemos referir a ellos como hombres por su nombre, ¿sí? Festividades de estación que refuerzan como nuestra presencia en esta estación, el cambio que sucede en el entorno, en el niño pequeño se puede llegar a construir esa comprensión del cambio que está pasando en el ambiente a través de las celebraciones de festividades. Hay celebraciones que son para todas las edades y hay celebraciones que comenzamos en el segundo septenio. Depende de la edad, de las edades de los niños, cuáles sean las primeras a las que nos venimos acercando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro argumento? Bien. Ha sido una plática muy general, realmente. He tratado como de abarcar los principales pilares de la pedagogía. Es un tema lo podemos volver a tomar o reducir a algún tema más específico para llegar a la comprensión del argumento más a fondo. Espero que la plática les haya servido a aclarar algunas dudas. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué actividades manuales podemos trabajar con niños entre 3 y 5 años? Todas las que fortalezcan el aspecto sensorial, pero principalmente con los niños entre 3 y 5 años trabajamos movimiento, todo lo relacionado con lo que es la motricidad gruesa, el conocimiento, el conocimiento de los alcances de su cuerpo, el conocimiento de lo que pueden hacer con su cuerpo, es lo principal. Actividades manuales, arte, quizás acuarela, algún tejido simple. Pedagógicamente siempre comenzamos de algo grueso para poco a poco, conforme nos volvemos especialistas en el tema, ir a los detalles. Entonces, si vamos a trabajar témpera en una edad temprana, buscamos pintar con las 4 manos, con las manos y con los pies a través de la corporalidad gruesa, ¿sí? No dejamos en las manos de un niño pequeño un pincel, sino que su herramienta es su mismo cuerpo y todas sus manos. A eso me refiero con ir reduciendo conforme nos volvamos especialistas. El niño comienza a pintar con el cuerpo, con las manos, con los pies, pasa los dedos y poco a poco puede llegar a herramientas más pequeñas como el pincel. No es mi primera herramienta. Lo mismo sucede con la acuarela, lo mismo con el moldeado. Comienzo con moldeado de formas arcaicas, grandes, para después empezar a hacer animalitos o duendecitos o hadas quizás, o que el niño diga quiero hacer un cochecito, quiero hacer un barquito. Primero necesitamos moldear esa forma grande
que poco a poco nos va a dar el entendimiento de las demás formas. Qué belleza son las celebraciones. Tus talleres son súper completos. Recuerdo que tomé el de primer septenio y me explicaste muchas lagunas que me habían quedado, aún ya habiendo terminado mi lectura con la información de escuela en mi casa. Aurea, eres hermosa como siempre. Mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Muchas gracias por toda tu enseñanza. Yo estoy interesada en los juegos de rondas y canciones. Está el libro, Luna. Ahí puedes comenzar a acercarte un poquito. No hay una explicación en ese libro para docentes, no hay una explicación de cómo contarlo, pero leyéndolo poco a poco te puedes familiarizar con las notas musicales, con el ritmo, irlo descubriendo. Eventualmente podemos buscar alguna lectura un poquito más específica en cuanto a cómo manejarlo como educadores. ¿Moldeado te refieres a plastilina? No, la plastilina es un recurso, es así como un último recurso pedagógico. Trabajamos con pasta de sal, barro, cerámica, moldeados comestibles, pastas de harinas, harina de almendra, harinas de nueces, moldeado de alimentos, de galletas, que después podemos hornear. La plastilina como material sintético, se podrá decir, es uno de los últimos recursos pedagógicos en un espacio Waldorf, no la deberías de encontrar. ¿Por qué la importancia de hadas en esas pedagogías? Híjole, es un tema muy, muy profundo. Podemos decir que las hadas, los duendes, son esa magia que nos viene despertando la imaginación, que nos viene abriendo la mente y nos dispones a comprender que hay otros mundos, a comprender que hay otras dimensiones, y nos hace de alguna manera soñar. Las hadas y los duendes son propios de primer septenio y de los 7, 8 años. Después venimos cambiando esas figuras por figuras más reales, como las historias de animales con moraleja, las historias de la vida común, pero algo que el niño tenga más cercano, más presente, porque se vuelve más escéptico, es parte del desarrollo. Muchas gracias a las que me dieron las gracias. La masa de sal es lo más lindo para hacer con los nenes. Sí, la masa de sal es un material muy amable, es un material que se puede manejar crudo, se puede manejar horneado, después de hornearlo se puede pintar, es fácil de hacer, seca a veces sin necesidad de ser horneado, simplemente con la exposición al sol. También entre los moldeados está la cera de abeja, que es bastante propia del primer septenio. ¿Cómo se hace la pasta de sal? Me imagino que esa es la pregunta. Es agua, sal y harina. Yo como la hago es pongo mucha cantidad de sal en el agua y voy buscando como deshacer esas asperezas que la sal tiene, pero queda como si fuera, o sea, es líquido, pero no tan líquida, es espesa. Y después, para completar la pasta, voy poniendo un poco de harina. No tengo unas medidas específicas, la hago como a ojo. Mira, Luna ya puso 2 tazas de harina, 1 de sal fina y agua a la necesidad. Y la amasas hasta que no quede pegajoso.
se refrigera para que dure, la dejas secar mínimo 3 días. Sí, la puedes dejar secar sin necesidad de hornearla en el sol y el secado toma una textura distinta. Cuando horneamos la masa de sal como que se pone doradita y cuando la dejamos secar en el sol se mantiene en su color por lo común, pero simplemente endurece, como que se deshidrata. Son dos procesos diferentes. ¿Algún libro que me recomiendes para hadas? Mi niña tiene 6 años. Sí, está el libro de cuentos de hadas, Waldorf. Así lo puedes digitar en Amazon y te aparece. Hay de diferentes editoriales. Por lo común siempre busca una que sea 100% Waldorf, editorial Rudolf Steiner o editorial antroposófica, por ejemplo. Gracias a ti, Ani. Los juguetes, ¿qué importancia tienen en esta pedagogía? Muchísima, siempre y cuando sean juguetes pedagógicos, que tengan una intención, ¿sí? No cualquier tipo de juguete. Se le agrega colorante natural a la pasta de sal. Si gustas, se lo puedes agregar. Si no, la puedes dejar secar en su color natural y después la pintas. Se hacen inimaginables y la pintura acrílica es la mejor para pintar las piezas. Se puede, pero queda un color bajito. Sí, igualmente podemos usar el pigmento alimenticio sobre la pasta de sal seca. No necesariamente tengo que pintarla antes de trabajarla. El color igualmente es algo que pedagógicamente se trabaja por edades. Quizás los elementos de primer septenio los pudiéramos dejar en su color natural. O, como dice Luna, con unos colores muy bajitos. No buscar tanto esa cobertura total, que ya es más propia de la etapa de Rubicón o de los 9, 10 años. Gracias a ustedes por asistir al taller. Fue algo muy general. Me gustaría seguir platicando sobre temas de interés más específicos o sobre sus dudas específicas sobre la pedagogía. Gracias a ti, Luna. Bueno, si están de acuerdo, terminamos el taller. Si no tienen más preguntas. Yo solo quiero decirte muchas gracias. Gracias por la paciencia de todo el alboroto de conexión. Muchas gracias por tu tiempo, por la disposición, por darnos todo este conocimiento y sobre todo por compartir algo que se ve a leguas, que es muy tuyo, que es una parte esencial de tu vida y que se siente, no es algo que nada más se dice y ya. Se siente se transmite todo ese enamoramiento que tienes y uno logra verlo, sentirlo. Muchas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo y ojalá esta no sea la primera, sino haya otras más. Gracias, Cristina. Claro que sí. Gracias a ustedes. Que descansen todas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Gracias. Bye.